Bueno, primero que nada, disculpad, yo soy una persona de tomate, ¿vale? Los frutos de tomate y de la uva tienen más similaridades de lo que parece, no solamente desde el punto de vista genético, también desde... esto va muy lento, ¿no? Bueno, voy a intentar describir un poco lo que es la metabolómica, lo que hacemos, el qué, el cómo y para qué, ¿vale? Eso es mi justificación. Como podéis ver, desde el fondo seguramente no podéis distinguir lo que es una uva de lo que es un tomate, excepto que está en el fondo blanco. Entonces, mucho de lo que hablaré es de lo que yo sé en tomate, pero creo que es trasladable. La metabolómica es un campo emergente. Estos son gráficos que indican el número de artículos que se publican con la palabra metabolómica, que es el gráfico azul claro, la barra azul claro, y cómo ha ido aumentando. Más gente publica cosas metabolómicas. Y el azul oscuro, metabolómica en plantas, ¿vale? Y la situación actual es que hay como 15.000 artículos publicados en revistas científicas que tienen que ver con metabolómica, en general, en todos los organismos. Y hay casi 3.000 en plantas, bueno, y en uva no está mal, hay 93, ¿vale? Está aumentando, ¿vale? Este es un campo emergente sin duda, ¿vale? La metabolómica, como todas las cosas que acaban en ómica, intenta entender, digamos, el complemento metabólico de moléculas pequeñas que hay en el organismo que tú analizas, en este caso la uva, y cómo varían. Y en este caso también hay una gran dificultad porque el rango en el que se presentan las moléculas es muy variable y la composición, la estructura química de ellas es muy variable. Es mucho más difícil hacer metabolómica que transcriptómica. Todos los transcritos se extraen al mismo tiempo, todos los metabolitos no se extraen al mismo tiempo en una misma solución ni se analizan igual, ¿no? Pero, en fin, la ambición, al menos de la metabolómica, es entender todo ese complemento, ese conjunto de moléculas de gran variabilidad en cuanto a estructura química, de abundancia, y mirarlo a nivel de todos los niveles, desde los diferentes órganos, tipos tissulares y situaciones, ¿no? En el caso de la uva, pues, cómo interacciona eso con el genotipo, el ambiente, incluidas las técnicas de manejo, y cómo varía según el contexto genómico en que diferentes regiones del genoma se encuentran, ¿no? En el caso de la uva, esto es un resumen, hay como bloques, ¿no? En los que uno puede estudiar el metaboloma, el conjunto de metabolitos a nivel, digamos, estructural de la planta, del órgano, del tipo tejido, la célula a nivel subcelular. En el caso de que esto cambia, el desarrollo, y también cambia según la constitución genética o el contexto genómico. En el caso concreto de la uva, pues cosas tan peculiares del cultivo como es el terroir, el riego, el manejo. He oído, por ejemplo, que se utilizan cosas como el ahumado, ¿no? De exponer las uvas a vapores de maderas quemándose para cambiar el contenido de algunos metabolitos, etc. Y en la poscosecha y la interacción después con procesos posteriores, ¿no? Todo eso, evidentemente, es excesivamente complicado, y la técnica que normalmente se utiliza, hay varias técnicas. Una de las técnicas es RMN, ¿vale? Pero la que nosotros utilizamos en el laboratorio y que básicamente todo el mundo utiliza es la basada en la espectrometría de masas. Mirar las moléculas, porque todas las moléculas tienen masa, tienen relación carga-masa. Entonces, la forma en la que miramos las moléculas es en eso. Y, en cualquier caso, lo que la metabolómica pretende es, a partir de las masas, obtener información de los metabolitos. Masas es un peso, eso no nos dice cómo son las moléculas. Poder llegar a definir qué moléculas hay, ordenarlas, las moléculas, en rutas, y posteriormente esas rutas integrarlas con el resto de rutas de metabolitos que quizás nos interesen menos, y después ya interaccionar con transcritos, proteínas en esas redes aún más complejas, ¿vale? Todo esto entra dentro del campo de la metabolómica, ¿vale? Como conocimiento integral, que incluso queda intentar establecer correlaciones, y esto va por el gusto que has preguntado antes, entre contenidos de metabolitos y descriptores que hace un panel de cata, ¿vale? Por ejemplo, aquí es aroma típico, o aroma global, o aroma metálico, o dulzura, ¿vale? Cómo eso correlaciona con los niveles diferentes de cada una de las moléculas que analizamos por espectrometría de masas. Y para que veáis, esto es un artículo que pillé ayer, que me gustó mucho, incluso cómo en la práctica culinaria, en lo que comemos y cocinamos y mezclamos, parece ser que los seres humanos hemos ido seleccionando cosas y mezclándolas cuando cocinamos porque comparten metabolitos que afectan el sabor de forma similar.
Estos, por ejemplo, son dos platos, ¿vale? Que se cocinan diferentes componentes juntos. Por ejemplo, aquí es ajo, tomate, aceite de oliva, parmesano, mozzarella, y esto es otro plato en el que se combinan mejillones con aceite de soja, con pimienta, y cuando analizan los metabolitos que tienen, pues todos estos comparten muchos de estos metabolitos. Las líneas son como. Entonces parece ser que cuando cocinamos, a lo mejor a lo largo de la tradición, hemos ido mezclando cosas, al menos en la cocina occidental, no la cocina oriental, que comparten compuestos que tienen que ver con el sabor, que son semejantes. O sea, mezclamos cosas semejantes desde el punto de vista del sabor. Y eso tiene que ver con los metabolitos. Incluso, esta gente ha utilizado un estudio en el que ha utilizado más de 500.000 recetas de cocina, más de 10.000 alimentos para los cuales se sabe más o menos qué compuestos contribuyen al sabor de cada uno de esos alimentos, y es una red global, y en marrón está el vino, están diferentes cepas de uva, diferentes vinos, y las conexiones tienen que ver con que compartan o no con otros, como veis, los diferentes tipos de vino y uva están interrelacionados, los puntos rojos, marrones y sus interconexiones tienen que ver con lo que comparten desde el punto de vista de compuestos, pero también se establecen redes entre otros alimentos y otras cosas, y otros tipos de mezclarlos, ¿no? Resumiendo, la metabolómica tiene que ver con nuestra forma de aproximarse a la realidad, como diferentes formas de ver la realidad, ¿no? Habéis visto lo de los genes transcritos, no habéis visto en las proteínas, yo lo tocaré un poquito al final, y cómo observamos, en este caso una manzana, pero podría ser una uva, intentando analizar, comprender con muchos diferentes objetivos, desde clasificar, monitorizar, seguir el proceso, entender cómo funcionan. Nosotros lo que hacemos es un fruto, en este caso lo extraemos, es una técnica extractiva, ¿no? No analizamos el compuesto en el contexto, lo extraemos, es lo normal. Y la técnica que normalmente utilizamos, como os he dicho antes, es la espectrometría de masas. Hay otras técnicas que tienen mayor sensibilidad, pero tienen menos especificidad. La técnica, por ejemplo, de RMN, que se utiliza también, y creo que aquí en La Rioja hay un equipo de RMN que se utiliza para análisis metabolómico, tiene el inconveniente que, aunque da mucha información estructural, es decir, te aseguras mucho de lo que estás midiendo es eso y nada más que eso, necesitas mucho de ese compuesto. Lo que es una técnica que está bien para las cosas que son muy abundantes, pero muchas veces cosas que contribuyen mucho, por ejemplo, para el sabor, están en cantidades que están muy por debajo del RMN y que solamente se pueden ver por espectrometría de masas. Luego, la espectrometría de masas, que se sitúa en una zona de bastante especificidad, que podemos decir con nombres y apellidos qué molécula estamos viendo, es relativamente sensible, por eso es la técnica de opción, ¿vale? Bueno, nosotros lo que hacemos es normalmente cogemos una muestra, extraemos, con lo cual estamos ya seleccionando de alguna forma qué compuestos que estamos viendo, y la inyectamos en nuestro aparato. Entonces hay dos aproximaciones. Pensar modestamente, es decir, poco ambicioso, y voy a poner antocianos, ¿vale? Entonces tienes un detector de espectro, un PDA de absorbancia que mide el color y con eso sigues el perfil. Eso es una forma de hacerlo. Pero otra forma es hacerlo con espectrometría de masas y mirar todas las masas, independientemente del color que tengan las moléculas que las producen. Es decir, tener una mente abierta, intentar obtener cuando más información puedas. Entonces, eso quiere decir seleccionar iones que van asociados a las masas y ver qué iones constituyen qué moléculas, con la idea de tener al final cuanto más información posible, cuanto más moléculas con nombres y apellidos mejor, pero siempre habrá moléculas que no sabremos lo que son, pero las tendremos más o menos definidas por su composición de masas, ¿vale? Y eso incluso se incorpora a la base de datos, porque a lo mejor algunas de esas moléculas correlacionan muy bien con otras características y no las podemos desdeñar desde el principio, ¿vale? Vale. Nosotros lo que hacemos para construir primero nuestro metaboloma, el metaboloma de nuestro sistema, en este caso la uva, de esta variedad o de aquella, o del pan matemaloma, de todas las uvas que podáis hacer, es coger cuanto más tejidos posibles de la planta mejor, en los estadios de desarrollo posibles mejor, para construir esa biblioteca de moléculas, ¿vale? Y utilizamos una serie de plataformas de análisis. No hay una única plataforma de análisis. Por ejemplo, los compuestos volátiles los analizamos por cromatografía de gases, espectrometría de masas. Los compuestos de polaridad intermedia, que serían como los compuestos fenólicos, que son tan importantes por líquido-masas. Los compuestos no polares, carotenoides y otros compuestos, y lípidos por cromatografía líquida y espectrometría de masas. Y los compuestos polares,
metabolismos primarios, aminoácidos, etcétera, y azúcares, lo hacemos derivatizando por cromatografía de gases. Y después intentamos conseguir, cuando más estándares, moléculas purificadas mejor, para coinyectarlas y poder después tener una plataforma de análisis que sepamos muy bien lo que estamos midiendo, ¿vale? Y si tenemos un aparato de masa exacta, que es muy preciso en la determinación de la masa, mejor, ¿vale? Eso es muy importante. Las técnicas basadas en cromatografía de gases tienen un espectro de masas que es muy característico de cada molécula y eso es una buena forma de diagnosticar esto es esto y estoy midiendo lo que quiero. En el líquido masas no es tan así y necesitamos obtener información estructural rompiendo la molécula. Es un trabajo de químico analítico de mucho tiempo, pero con los espectrómetros de masas cada vez más finos, que pueden tener la masa con más fiabilidad, es muy fácil distinguir a veces entre varias posibilidades y acabar definiendo la molécula con el nombre. Es como si aquí, por ejemplo, cada uno de nosotros nos determinaran la masa con un error de 1 kilo. Pues habría al menos 10 personas a lo mejor que no podíamos distinguir entre ellas porque pesa más o menos 75 kilos. Pero si lo determinamos con un error de 1 miligramo, ¿vale?, todos somos diferentes y cada uno podríamos identificarlo por la masa. Pero la presión de la masa es importantísimo para determinar la estructura. Como os he dicho antes, lo que hacemos es utilizar varias técnicas analíticas. Esto no es que lo tengamos nosotros todo, ya quisiéramos, pero tenemos algunos de estos equipos, ¿no? Entonces, todo se basa en diferentes espectrómetros de masas o otras técnicas basadas, por ejemplo, en RMN, conectados a cromatógrafos de gases o a espectrómetros de cromatógrafos líquidos o a otras técnicas, ¿vale? Y al final lo que tenemos, como ocurre con todas las tecnologías ómicas, un montón de datos que tenemos que filtrar, analizar, adquirir y procesar, ¿vale? Pero al final lo que queremos es, y entonces las resto de diapositivas son cosas muy técnicas y voy a pasar muy ligero por ellas, pero se trata de a partir del cromatograma y el espectrómetro de masas llegar a tener un listado de compuestos, ¿vale? A veces las cosas son que tenemos como una especie, no sé si es lo del típico, lo del principito, ¿no?, que enseñó aquello que parecía un sombrero y era un elefante tragado por una boa. Pues hay muchos elefantes tragados por boas, hay veces hay picos que esconden muchos picos por debajo, entonces te piensas que hay un único compuesto, pero tienes un envolvente de varios compuestos. Y hay técnicas para deconvolucionar esa información y averiguar qué compuestos son, que están basados en muchas técnicas que no voy a detenerme en ello. Esto es el objetivo fundamental, que a partir de los cromatogramas, obtener un listado de compuestos con nombres y algunos sin nombres y con cantidades relativas. Es decir, que estas son técnicas semi o cuantitativas, depende de cómo lo hagamos, ¿vale? Y existe un enorme listado de paquetes informáticos que ayudan a conformar a llegar de las masas a las moléculas con nombres y apellidos. Y aquí hay un listado de algunas de ellas. Este es un paquete informático muy interesante que es gratis, se llama MetaAnalyst, y permite, a partir de los datos crudos de cromatografía líquida de masas o de gases masas, llegar a tener un cromatograma bueno con unas masas e incluso llegar a poner nombres y apellidos a los compuestos y después hacer un análisis estadístico de enriquecimiento funcional. Lo mismo que tratas los transcritos, se pueden tratar los metabolitos, ¿vale? Eso es extrayendo las moléculas, pero ahora hay aparatos tan sensibles que uno puede analizar incluso el metaboloma de una célula, ¿no? Con un pequeño capilar se extrae y directamente se conecta al cromatógrafo de gases o el cromatógrafo líquido espectrómetro de masas y puedes calcular el metaboloma de una célula. Eso, por ejemplo, en el Röntgen tiene un instrumento y lo han desarrollado. En el Imperial College, en Londres, después de las Olimpiadas, compraron un montón de espectrómetros de masas para ver si los deportistas se drogaban o no. Y los aparatos se quedaron en el Imperial College, al lado de donde está la zona de cirugía del hospital, ¿no? Pues ahora hay doctores que están viendo por dónde cortan, dónde acaba el tumor, si esta zona está sana o esto está tumorizada, o es un tumor, y tienen un instrumento que cauteriza al mismo tiempo, volatiliza un poquito de compuesto y está conectado a un espectrómetro de masas. Y en un tiempo de respuesta de 1 a 3 segundos tienen una pantalla que esto es tejido sano y esto es tejido tumoral. Lo que antes tardaban en coger una muestra, llevar la biopsia a analizar y tardaban horas y mientras tanto estaba el enfermo en la mesa de quirófano, ahora casi en tiempo real el cirujano tiene su instrumento de ir cortando y por la pantalla le va diciendo este tejido sano y este tejido es tumoral en base a metabolitos que hay característicos de la zona tumoral. Y eso se analiza por espectrometría de masas.
No estamos ahí en la uva, pero, pero se puede hacer también, ni siquiera no extraer de la célula, no vaporizar. Esto es en cortes, por ejemplo, un trozo de tejido, incluso una hoja o trozos o secciones de una uva se podrían someter a un espectrómetro de masas. Aquí estaría el trozo de tejido y esto se conecta al espectrómetro de masas que bien a través de una luz láser que impacta diferentes zonas del tejido va haciendo que moléculas pasen al cromatógrafo, las volatiliza, ¿vale? Y entonces es posible reproducir después en imagen de 2 dimensiones qué compuestos hay en diferentes zonas del órgano o del tejido, ¿vale? Da información espacial. No todas las moléculas son susceptibles de analizarse así, pero un gran número de moléculas de metabolismo. Nosotros, por ejemplo, también hemos utilizado otra estrategia que consiste en estos, por ejemplo, son unas plantas de tomate, unos frutos de tomate, que algunas células expresan una construcción de un promotor y un gen chivato, que te dice que en esas células concretas está ocurriendo, es un promotor de una invertasa, ¿vale? No todas las células son iguales, algunas tienen alto nivel de invertasa, y nosotros queríamos saber cuál es el contenido metabólico de esas moléculas. Claro, podríamos haber cogido material con un microcapilar, como hacen en el Röntgen, pero aquí lo que hicimos fue tratar con una serie de enzimas hidrolíticos las paredes de estas células, coger protoplastos, y estas células estaban etiquetadas con una proteína reporter que es fluorescente verde. Y entonces, cuando las separamos, pudimos analizar después el metaboloma de las células estas que tienen color respecto de las células de al lado que no tienen color, ¿vale? O sea, podemos llevar a tener resolución celular. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Porque los metabolitos son muchas veces el carácter de interés, ¿vale? Están detrás del color, están detrás de las propiedades funcionales del sabor o incluso de la capacidad antioxidante de los productos que analizamos. Después están al final de la expresión génica, entonces, por lo tanto, están sujetas a todas las variaciones que afectan a la expresión génica. Son el recipiente final de todas las cosas que alteran la expresión génica. Para identificar los genes responsables necesitamos metabolómica, sobre todo si los genes responsables de los caracteres son metabolitos. Y a veces los metabolitos también son caracteres que interesa seguir en un proceso porque son deseables o incluso no deseables. A veces hay metabolitos que no los quieres y quieres seguir en el proceso. Y para eso es bueno aplicar técnicas de metabolómica porque puedes dirigirte a muchos compuestos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, la metabolómica no es, como he dicho antes, simplemente pasar de los cromatogramas a un listado de compuestos con unos valores de contenido, de cantidad relativa, sino a partir de eso llegar a tener conocimiento, ¿no? Y entonces para eso aplicamos una serie de técnicas, que algunas de las cuales se han discutido aquí, que es análisis de componentes principales, análisis jerárquico o de redes, o análisis más dirigidos para ver diferencias entre las diferentes muestras. Y voy a daros algunos ejemplos de frutos, muchos de ellos en tomate, y al final alguno de uva, pero que he tenido que buscar un poco en la bibliografía porque no es mi campo de expertise. Este es un estudio en el que analizamos 500 variedades de tomate, ¿vale? Y desde cerasiformes, que son los ancestros, digamos, de los tomates actuales, que están aquí abajo. En esta zona de aquí se sitúan estos son los pimpinellifolium, los ancestros silvestres. Los cerasiformes son formas intermedias de domesticación que uno puede encontrar en la zona de Mesoamérica. Y en esta zona de aquí, que es muy amplia, que va no solo aquí, sino incluso aquí, se sitúan todas las variedades modernas, ¿vale? Y aquí yo os enseño el loading plots que llaman del análisis de componentes principales, y esto está fabricado a partir del análisis de centenares de compuestos volátiles en esas 500 variedades durante varios años, de que hay miles de horas de trabajo. Pues bien, las variedades silvestres, y eso es lo que quiere decir los compuestos que se ven en verde, tienen compuestos volátiles derivados de ácidos grasos. Eso es lo característico de ellos, ¿vale? Las variedades intermedias de cerasiforme, lo que los primeros domesticadores empezaron a seleccionar, porque eran un poco más grandes, sobre todo seleccionaron en base al tamaño, contienen ya casi todos los compuestos, y son los colores azules, rojos, amarillos, casi todos los compuestos que contribuyen al buen sabor del tomate, están presentes ya aquí. Y aquí, en esta otra zona, muy ancha, pues vemos que muchas de las variedades modernas, las grandes, han perdido muchos de los compuestos relevantes para el sabor, ¿vale? Y han acumulado algunos que no siempre van asociados con el sabor, como por ejemplo el guayacó,
¿vale? Es una visión general que te permite el análisis de compuestos volátiles, en este caso, a lo largo de la evolución de la domesticación y posterior y mejoramiento. Mejoramiento en cuanto a tamaño, no tanto en cuanto a sabor. De hecho, este ha sido una cosa que nos ha interesado mucho, y esto es una matriz de correlación en donde los valores tienen que ver, con los, aquí a ver, cada una de estas filas es un compuesto volátil. Cada una de las columnas es una variedad, hay 100 variedades, se analizaron 100, aquí creo que hay 60 y tantos, y arriba, no lo veis, hay un numerito que es que durante varios años un panel de 100 personas entrenadas a la cata comieron frutos de cada una de estas variedades y les dieron un valor. Y después, cada una de esas variedades, los frutos, se analizaron con cromatografía de gases y también con espectrometría de masas y también con líquido masas para ver la composición de esos frutos. Y entonces, como podéis ver, son muy diferentes las variedades, no hay dos columnas iguales, hay una enorme variabilidad. Y no podéis ver los valores, pero aquí están los valores que también difieren mucho. Hay variedades muy buenas, variedades más malas. Y con eso se construyó un modelo que permitía saber qué metabolitos contribuyen realmente al sabor, ¿vale? Y eso es lo que ha sido la base para un estudio posterior que ahora os enseñaré. Una de las cosas que resultó evidente es que había, en general, la media, porque somos muy diferentes. Fijaros que aquí hay varios centenares de compuestos que interaccionan en la lengua aproximadamente con decenas de receptores del sabor, del gusto que hay en nuestra lengua, ¿vale? Y hay como 400 receptores en la zona retronasal que interaccionan con estos compuestos. Y cada uno de nosotros somos diferentes uno de otros, a veces en la sensibilidad de uno de esos receptores en 1000 veces, ¿vale? Yo no sé aquí cuántos hay que no distingan entre el verde y el rojo, pero normalmente en un grupo como este debería haber al menos 2 o 3. En mi laboratorio hay 2 que no distinguen, y el color depende de 2 receptores de color. Y aquí hay 400 receptores, y cada uno de nosotros nos diferenciamos uno de otros en hasta de 3 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que el sabor es una cosa muy personal. Cada uno pensamos que cuando probamos algo estamos experimentando lo mismo que nuestro vecino, pero es imposible, porque tenemos cada uno de nosotros una combinación diferente de 400 receptores y cada uno de ellos puede diferir de uno a otro hasta 3 órdenes de magnitud. Pues bien, el panel de cata, y eso se analiza en promedio, cuando analizó esos frutos que tenían valores de concentración de azúcares que iban desde 1000 hasta 7000 miligramos por 100.000 litros, y calificaban la dulzor, pues en general había una relación bastante buena. Cuanto más azúcar, más dulce, que dice el dicho, ¿no? Pero había unos, que se notaban como más dulce y no tenían más azúcar. Esos frutos tenían cantidades mayores de una serie de compuestos volátiles que engañan a nuestro sentido de percepción del dulzor. En tomate es muy difícil aumentar el contenido de azúcar, porque a todo el mundo le gusta el dulce. Cuando en los paneles de cata tú das a comer tomate, casi todos los cherries que son más dulces son los que más le gusta a la gente. Cuando tú intentas aumentar el contenido de azúcares en tomate, tienes un impacto negativo sobre el tamaño y sobre la producción. Y parece que es insalvable de momento, ¿vale? Entonces, una forma de aumentar no el contenido de azúcares, pero sí la percepción del dulzor, es actuando con estos metabolitos que son volátiles, están en cantidades muy pequeñas y, sin embargo, se escaparían a cualquier método de análisis normal si no vas a buscar concretamente esos volátiles, ¿vale? De todas formas, las variedades modernas han perdido la calidad, el sabor, porque han perdido no acumulan estos compuestos volátiles. Fíjate que aquí están la fructosa, la glucosa y los sólidos solubles. Hay menos fructosa, glucosa y sólidos solubles en las variedades modernas, un poquito menos, 10% menos. Pero eso lo que más ha ocurrido es que han perdido muchos de estos volátiles, y estos que hay aquí en un asterisco, que son muchos de ellos, son de los que vienen de analizar la correlación en el sabor, son de los que realmente contribuyen al sabor del tomate. Luego, la pérdida del sabor es porque los tomates han perdido los compuestos que contribuyen al buen sabor. Esto es el resultado de analizar unas 500 variedades resecuenciadas, es decir, que 500 variedades de tomate que hemos analizado para compuestos volátiles y no volátiles. Hemos visto sobre todo los compuestos que contribuyen al sabor, y ahora hacemos un estudio de GWAS con esto, parecido a lo que has comentado tú, ¿vale? Como podéis ver,
no es tan bueno como en el caso de humanos, pero podéis ver que hay algunos claramente muy buenos. Es decir, que hay regiones, por ejemplo, en el cromosoma 3, que hay SNPs que están asociados a altos niveles de este compuesto de MHO. Y otros, también en el mismo locus, que van asociados a altos niveles de fenilacetona. Estos dos compuestos son muy importantes para el sabor. Altos niveles de esos compuestos van asociados con el buen sabor. ¿Qué ha ocurrido cuando miramos en esos hay 4 sitios, hay 3 sitios en el genoma, en el cromosoma 2, en el cromosoma 3 y el cromosoma 9, que vienen de aquel estudio de asociación, que contienen alelos que parece ser que son muy importantes, esta combinación de ARR, RRR, son muy buenos para tener altos niveles de ese compuesto. Pues bien, estos alelos, que serían los alelos superiores, los que proporcionan altos niveles de compuesto que tienen que ver con el sabor, más o menos, que son los azules, están igual en los modernos que en los transicionales, que en las variedades tradicionales, ¿vale? No se ha perdido en las variedades modernas. Pero este otro, estos otros alelos que están en el cromosoma 2, 4, 10 y 11, que tienen que ver con la fenilacetona, este otro compuesto, se han perdido en las variedades modernas. Son estos de aquí, de varios colores de aquí, ¿vale? Que están en las variedades tradicionales, las que tienen buen sabor. El motivo por el que se han perdido estos y estos no, es porque este compuesto deriva del licopeno, que es el compuesto que da el color rojo. Cuando masticamos el tomate, tiene mucho licopeno, hay unas enzimas que llaman enzimas que rompen los carotenos, caroten cleavage dioxigenasas, y cuando hay mucho caroteno, hay mucho compuesto volátil que es bueno para el sabor, ¿vale? Y ese no se ha perdido, ¿vale? Pero porque el mejorador ha seleccionado para lo que ve, le gustaba más caroteno, más rojo, lo ha seleccionado. Este otro compuesto, en cambio, deriva de carotenoides que no tienen color, de los que están arriba en la ruta, ¿vale? No lo ha seleccionado y por lo tanto se ha perdido. Y por eso este importante componente del sabor se ha perdido. Y eso ha pasado con muchos de los compuestos de sabor de la lista que no tenían ni nada que los identificara por el color, que derivan de compuestos que no tienen color, y por lo tanto en la práctica habitual de la mejora y selección, que el mejorador selecciona para características que ve o que nota, no fueron seleccionadas, ¿vale? Hay otra forma de analizar, esto es, por ejemplo, otra forma de generar variabilidad, esto es por cruce y generación de líneas de recombinantes, ¿no? De nuevo, mirando los compuestos volátiles. Entonces, cosas que uno puede aprender analizando muchos compuestos volátiles en muchos materiales es ver que los volátiles se asocian, ¿no? En grupos, en clústeres. Por ejemplo, aquí tenemos que todos estos compuestos volátiles derivan de los ácidos grasos y que están presentes en bastante cantidad en todas estas líneas, pero están en baja cantidad en esta. Y cuando está en baja cantidad uno de ellos, está en baja cantidad muchos de ellos, ¿vale? Luego van en conjuntos porque están en la misma ruta metabólica. Aprende uno cosas de cómo los volátiles están relacionados, cómo los compuestos están relacionados. Y puede aprender de cómo están organizados en las rutas metabólicas, ¿vale? Pero también aprende cosas de sus materiales. Si tú quieres seleccionar una línea para altos contenidos de estos compuestos, te vas a estas. Y si quieres a bajos contenidos, te vas a estas, ¿vale? Uno, igual que hicimos, que hemos enseñado en la estudio de asociación, identificación de QTLs en esos materiales. Nos sirve para saber en qué regiones del genoma reside el poder tener altos o bajos niveles de estos compuestos que tienen que ver con el sabor. Y, por ejemplo, en la parte de arriba del cromosoma 1 hay un QTL, o varios seguramente, que afecta a muchos compuestos volátiles. Los diferentes colores tienen que ver con las familias de compuestos que pertenecen a la misma familia. Hay otros cromosomas que, por ejemplo, tienen QTLs solo para alguno de ellos. Pero básicamente en todo el genoma hay regiones que afectan más o menos a algunos de los volátiles. Luego hay una amplia disponibilidad de conocimiento para cambiar más o menos a placer el sabor de los tomates. El análisis metabolómico nos permite a veces identificar cuáles son el gen causante de la variabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay un carácter en tomate que llaman ahumado o farmacéutico, ¿vale? Que lo habíamos identificado en la parte de abajo del cromosoma 9, sabíamos esa región en la parte de abajo del cromosoma 9, la teníamos acotada entre dos marcadores a través del análisis de QTLs, pero no sabíamos por qué unas variedades tenían altos niveles y otras variedades bajo nivel. No sabíamos aún el gen candidato, pero el análisis metabolómico nos dio indicios de cuál podía ser
el carácter, el gen implicado. Porque todos los frutos que llamamos smoky, ahumados, tenían altos niveles de esos compuestos fenilpropanoides que daban la sensación de ahumado, ¿vale? Que ahí está el guayacol, el metilsalicilato, etc. Pero cuando mirábamos con otra técnica, no de gases, que son los aromas, sino líquido masas, lo que no se volatiliza, veíamos que muchos de estos compuestos estaban conjugados a azúcares y estaban conjugados a 2 moléculas de azúcares. Y esto es lo que veíamos en todos los tomates de tipo ahumado, smoky, tenían también muchos niveles de estos compuestos. Sin embargo, los que eran no smoky, los que no daban ese sabor típico, disminuía durante la maduración el compuestos volátiles. Pero también disminuía el compuesto conjugado con 2 azúcares. Lo que el análisis metabolómico no sesgado nos permitió identificar es que había un compuesto con 3 azúcares que aumentaba, ¿vale? Entonces nuestra hipótesis es, la diferencia entre los tomates que huelen o saben a smoky de los que saben a no smoky, las que no tienen ese carácter, es que a lo mejor hay una enzima, una glicosiltransferasa, que añade un azúcar más al compuesto y eso lo hace ya no volatilizable, ya no hay una glicosilasa. Cuando los compuestos están conjugados con azúcares, cuando se machaca el tejido, cuando tú te lo pones a la boca, hay glicosidasas que hidrolizan y liberan el compuesto volátil. Casi todos los compuestos volátiles del tomate no están prehechos, se fabrican cuando rompemos el tomate, y eso pasa también con uva, y entonces se liberan por acción de las glicosidasas, ¿vale? Entonces, partiendo de esta hipótesis, lo que hicimos es un RNA-seq y filtramos todos los datos que eran para glicosiltransferasas y que había un gen y que el gen mapeara en la parte de abajo del cromosoma 9. Y con eso llegamos a saber cuál era el gen y demostramos que el gen era ese. Bueno, el análisis, la utilización de técnicas de metabolómica y varias de ellas, por ejemplo, aquí está el derivatizando de cromatografía de gases, espectrometría de masas, o volátiles con cromatografía de gases, espectrometría de masas, o compuestos de metabolismo intermediario, como los fenólicos, en el líquido masas. Y esto es un heatmap que de nuevo representa valores pequeños, verde brillante, valores altos, rojo brillante. Aquí igual, pero con otros colores. Podemos ver, y estos son tipos diferentes de frutos de tomate, como podrían ser tipos diferentes de variedades de uva. Podéis ver que hay una enorme variabilidad, ¿vale? Entre metabolismo primario. Por ejemplo, aquí hay 3, estos son unos tomates que se cultivan en zonas áridas, y estos compuestos son todos compuestos relacionados, son aminoácidos ramificados o aminoácidos de tipo prolina y hidroxiprolina, porque en respuesta a las condiciones de estrés acumulan ese tipo de compuestos, que contribuyen también al sabor típico, ¿no? Podéis ver que, por ejemplo, estos de aquí son los mismos para unos compuestos volátiles que no están presentes. Y podemos ver muchas cosas, ¿vale? Eso nos permite clasificar las variedades en base a sus propiedades organolépticas, pero también en sus propiedades de posible efecto sobre la salud, los compuestos antioxidantes, ¿vale? Con los datos de metabolómica y los de transcriptómica, en nuestro laboratorio hemos construido modelos de cómo intentar predecir algunas características de los frutos en base a ecuaciones de tipo lineal, de regresión múltiple, que nos permitan predecir a partir de transcriptos y de metabolitos las características del fruto. Y estamos intentando ver si el modelo es de veras. Y esto es un par de diapositivas del trabajo que hemos hecho limitado en el caso de Airén y de Tempranillo, en el que hemos visto que en el caso de Airén hay los compuestos, por ejemplo, aquí son amarillos, son compuestos volátiles, y las líneas azules son que tienen correlaciones inversas, hay muchas más líneas azules aquí que aquí, con los precursores de esos compuestos volátiles. Bueno, en Tempranillo parece ser, en Airén, que esta variedad, no sé mucho de ella, pero parece que es bastante aromática o apreciada, hay mucho más interacción entre los compuestos no lo sé, ¿no? ¿No la conoces? ¿Eh? Es muy neutra. Pues la cuestión es que lo que vemos a nivel de metabolismo es que hay una gran interacción entre los precursores, cosa que no ocurre con Tempranillo, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer, y creo que habéis presentado antes, respecto del metabolismo especializado que tiene que ver con antocianos y precursores, en el caso de que, por ejemplo, las uvas se expongan a la luz o se apantallen en forma de sombreado, ¿no? Y algunas, por ejemplo, algunos aminoácidos
aumentan en el caso de que esté sombreado, otros disminuyen, pero hay, por ejemplo, una cosa que se ve clarísima en esta matriz de correlación, es que, por ejemplo, esto es la fenilalanina, que es el precursor de muchos de los compuestos del metabolismo especializado. En caso de luz, está inversamente correlacionado con la mayor parte de cianidinas, de compuestos coloreados típicos de la uva. En cambio, en condiciones de sombreado no existe esa correlación inversa y existe una correlación entre la epicatequina y otros compuestos fenólicos y muchos de los compuestos del metabolismo especializado. Uno puede aprender mucho del trasiego que hay en el metabolismo secundario cuando utiliza técnicas no sesgadas de análisis, ¿no? Y para finalizar, me pidieron que dijera algo de la proteómica, es muy poquito lo que voy a decir. La proteómica está en un sitio intermedio entre los metabolitos o elementos estructurales, y en el caso de la uva no conozco yo mucho de cuál puede ser la relevancia, otra que entender cómo ocurre los datos, la expresión génica que lleva, por ejemplo, al final a productos como metabolitos que tengan impacto en la calidad de la uva. Pero lo que está claro es que las proteínas derivan de transcritos y las proteínas están sujetas a modificaciones posttraduccionales que hay descritas hasta 200. Luego, esto es imposible de predecir a partir de los niveles de transcrito, como es imposible de predecir cuánta proteína habrá a partir de los niveles de transcrito. Esto, por ejemplo, es cómo correlaciona niveles de transcrito de unas muestras con otras, y hay una correlación bastante lineal, y en otra y otra. Pero aquí, por ejemplo, y las proteínas también correlacionan bien entre ellas, es decir, cuando una proteína se expresa mucho en una variedad, se expresa mucho en otra, ¿vale? Pero cuando intentas correlacionar transcritos con proteínas, ya la correlación es más mala, ¿vale? De hecho, podéis ver aquí las correlaciones. Eso quiere decir que hay, por ejemplo, esa gen de aquí o ese transcrito y proteína de aquí se expresa muy poco y el nivel de proteína es alto. Y este de aquí se expresa mucho y el nivel de proteína es muy alto, pero este de aquí se aumenta, el nivel de transcrito es muy alto y el nivel de proteína es muy bajo. Es decir, que es imposible. Lo que sí parece ser que, dado un transcrito y una proteína, la correlación que hay es siempre la misma. O sea, un transcrito que se traduce mucho, siempre se traduce mucho, y eso es lo que dije esto. Entonces, ¿por qué la proteómica? Porque en algunos casos la proteómica te da información de las proteínas, la proteína es el carácter que tú quieres caracterizar. Por ejemplo, si es una proteína alergénica, pues te interesa saber cuánta proteína alergénica tienes. Pero si no, es para saber qué ocurre con las proteínas como intermediario de la expresión génica. También te interesa porque las modificaciones en la proteína que no puedes medir de otra forma que analizando la proteína nos infieren directamente, y que los datos de correlación... ¿Qué es lo que hacemos con proteómica? Antiguamente se hacían como los microarrays, se hacían ejes de dos dimensiones, se marcaban una muestra A con un fluoróforo, una muestra B con otro fluoróforo, y se miraban las diferencias porque corrían conjunto. Ahora ya no se hace eso, las técnicas actualmente que se utilizan están basadas en cromatografía líquida, digerir con tripsina y analizarlas con espectrometría de masas, y por eso está bien hablarlo junto con la metabolómica, porque utiliza equipos muy similares y puedes inferir la secuencia del péptido a partir de las masas de los fragmentos del espectrómetro de masa. Es decir, que podemos saber qué proteínas hay y cómo cambian a partir del análisis de proteínas. Bueno, y esto es mi grupo. Y como me han dicho hace un rato que me callara, y así hay tiempo para que si queréis preguntar algo.